Saludos, ¿cómo han estado? Otra vez yo, su amigo Julius Miguel. Pues esta vez para hablar sobre una reflexión eh, relacionada con los grupos de terroristas que hay en el mundo y especialmente en México. Los cárteles últimamente hay una situación muy desafortunada que pasa en algunas zonas de nuestro país, es decir, México. Y esa situación es la existencia de cárteles que reclutan a los jóvenes para sus actividades delictivas. Sí, sí, los cárteles. Y, y por ejemplo, ¿qué es un modus operandi que tiene? Ponen ofertas de trabajo. Los jóvenes clase media o pobres se interesan porque ven los anuncios muy atractivos, con buena paga, prestaciones, etcétera. Y resulta que es pura mentira. Y solo lo hacen para atraer jóvenes y engancharlos a una especie de leva para sus grupos delictivos. Pero piensa, debes de tener presente tú, joven, si me escuchas y algún día eres víctima de esta situación, recuerda que tienes un alma inmortal y que tu verdadera vida es allá en el cielo, es decir, la vida eterna. Si esta gente o algún grupo parecido te recluta y te obliga a hacer cosas malas para no matarte, es decir, te domina con el terror, te aterroriza, no caigas en su juego. Siempre ten presente que si tú murieras o te asesinaran defendiendo la voluntad de Dios, es decir, sus mandamientos, entre los cuales está no matar, no robar y todos los demás. Pues si tú te niegas y estos grupos de criminales te amenazan con matarte o te matan, ten presente que morirías en un martirio, defendiendo y cumpliendo la voluntad de Dios, es decir, sus 10 mandamientos, por lo cual te harías acreedor directamente al cielo. Es más, te convendría. Por eso, no, no caigas en ese juego ni te dejes dominar por el miedo. Pero el miedo a la muerte suele ser algo muy grande y no es lo mismo en teoría decir uno que aceptes el martirio a vivirlo en carne viva, o sea, a sentir los tormentos, todo aquello que te puede hacer flaquear, como, no sé, que te descuarticen lentamente, vivo, empezando por dedos, orejas, etcétera. Todas esas atrocidades que hace ese tipo de gente psicópata y endemoniada, porque es obvio que detrás de toda esa maldad debe estar el infierno, los demonios, pero debe ser fuerte y recordar
que Dios no nos abandona y es necesario tener una fe muy firme y muy grande para aceptar un martirio sin flaquear. Y, y muy pocos lo logran. Por eso cuando usan a los jóvenes para reclutarlos a cambio de ofrecerles dinero, mujeres, poder o la muerte si se niegan, a veces los obligan a matar a sus propios amigos o compañeros con los cuales fueron secuestrados para demostrar una especie de lealtad hacia la organización criminal. Léase el cártel de Jalisco, la familia michoacana, los Zetas, el cártel de Sinaloa, toda esa bola de gente que trabajan desgraciando a la sociedad y a su país por unos pesos o muchos pesos, pero como dice la Biblia, es decir, como dice Dios, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y eso es lo que arriesgan. Y eso es a donde van, al infierno. Porque para un asesino es muy difícil alcanzar la salvación. Después de haber derramado sangre de su prójimo, pues evidentemente será muy difícil que se salve. Y bueno, pues ¿qué podemos hacer? Nada. Estamos mal, pero estos son los efectos o consecuencias de años de destrucción de nuestra fe católica, de la degradación del cristianismo, de la verdadera fe de Cristo, de los valores cristianos, que por medio de una sociedad pervertida, por medio de la educación sin Dios y de familias desintegradas, pues se ha ido formando poco a poco, generando individuos que les importa un bledo la ley de Dios y Cristo y el cielo. De hecho, muchos de ellos tienen creencias ateas. Claro que se darán cuenta de que todo eso del cielo y el infierno existe cuando vayan a dar ahí al infierno, ¿verdad? Pero en fin, necesitamos un cambio en nuestro país. Necesitamos volver a Cristo, porque no podemos seguir dejando que todo se degenere. Imagínense, bueno, que ya estamos llegando a eso, ¿no? Un país gobernado por criminales, donde los grupos de delincuentes más fuertes se impongan por medio de extorsiones, asesinatos, drogando a la población y degenerando la moral y los valores, donde sea común la prostitución, la venta de órganos, los abortos, la eutanasia, y que los pobres
sean ejecutados por ser pobres o llevados a la muerte por no servir a los intereses de esos ricos egoístas que solo buscan sus placer y sus beneficios, si acaso algunos también beneficiar a sus familias, y los demás que se los cargue la fregada, ¿no? Pues ese tipo de país es una figura del infierno, lejana, porque evidentemente el infierno es un lugar mucho peor. Pero lo bueno sería hacer de nuestro amado país un reflejo del cielo, lleno de valores cristianos y de moral, de jóvenes que busquen la santidad y que lo más importante para ellos sea llegar al cielo. Sí, necesitamos un país súper católico, es decir, que realmente pueda ser un pueblo santo para Dios. Y para lograrlo, pues es muy difícil, ¿verdad? Primero tendríamos que tener a la gente correcta en los puestos de mando, de gobierno, hacer una limpia de toda esa gente entregada a la maldad e incrédula, atea, que está en puestos de mando y que básicamente se dedican a desgraciar al pueblo de México, ya sea con sus decisiones torcidas, con sus leyes erradas, con su maldad manifiesta y exportada hacia todo el pueblo a través de los puestos de poder, de cuyas decisiones afectan masivamente al pueblo. Necesitamos gobernantes santos que luchen por Dios y por la fe de Cristo. Más en este mundo que cada vez más se aleja de Dios y que necesita con urgencia valores cristianos. Pues ustedes lo pueden ver, ¿no? Hay mucha gente que ve el suicidio como una salida a sus problemas, a su dolor, a su tristeza, sin saber seguramente que el suicidio es un boleto al infierno en la mayoría de los casos, y que buscan el aborto como una solución de planificación familiar, cuando es el asesinato de un bebé, de un ser humano, de sus propios hijos. Son cosas diabólicas que se han hecho costumbres en una sociedad que se ha olvidado de Dios. Por eso nos pasa lo que nos pasa, por eso tantas desgracias. Incluso, aunque ustedes no lo crean, esas cantidades masivas de pecados afectan el medio ambiente y el clima, trayendo sequías, y desastres naturales y cosas por el estilo, incluso hasta terremotos. Pues sí, hay que reflexionar sobre estas cosas, pero
Me dirás, ¿y nosotros qué podemos hacer? ¿Tú qué puedes hacer? Y la mayoría de la gente. Somos débiles, la mayoría no tenemos poder, casi nada. Y entonces podemos hacer algo muy importante. Tú, niño que tienes uso de razón, joven, adulto o viejecito, podemos orar. Es decir, pedirle a Dios su ayuda. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues podemos hacerlo por medio de la oración del Santo Rosario. Es decir, la Virgen María es una potencia suplicante. Y el rosario es una oración muy poderosa para pedir su intercesión a Dios. Y si Dios nos oye, ¿quién puede contra Dios? Evidentemente nadie, ni siquiera la criatura más poderosa. Entonces, lo que puedes hacer es orar. Preferentemente el Santo Rosario y muy preferentemente hacerlo diario, pues eso es una súplica a nuestra Madre muy poderosa si lo hacemos con humildad, devoción, con amor, para que ella interceda por nosotros ante Dios y Dios con su mano fuerte ponga orden en este país y en el mundo. Es lo que podemos hacer. Y bueno, también acercarnos un poco más a los valores cristianos. Si tú eres padre de familia o abuelo, enseñarlo a tus hijos o a tus nietos, enseñarles los mandamientos, los valores cristianos. ¿Cómo es posible que los jóvenes ya no puedan formar familias duraderas? Que ya ni siquiera se puedan casar por la iglesia, la mayoría de ellos, y vean en una unión libre algo sano y correcto, cuando es un pecado grave. O aquellos que ya ni siquiera quieren casarse ni tener hijos, cuando los hijos son la esperanza de una nación. Medítalo, reflexiónalo. Los hijos bien educados son la esperanza de una nación. Y una palanca muy grande para sacar del subdesarrollo a un país, pues es la educación. Y qué mejor si es una educación con valores cristianos, que lamentablemente no la tenemos. En este año de 2023 en México y varios años anteriores hemos tenido un fraude educativo, en donde no se le enseña a los niños adecuadamente en las instituciones públicas de nivel primaria, secundaria e incluso bachillerato o prepa. Muy pocas instituciones dan una buena educación, la mayoría dan una educación muy deficiente.
eso de que pasen a los niños de año escolar sin que sepan lo correspondiente al ciclo escolar que llevaron, pues es un fraude al pueblo de México y un daño a largo plazo que le están haciendo al país, pues están generando gente que no tiene buenos estudios, que va a ser muy vulnerable a los abusos de empresas transnacionales, de gobiernos y de gente pues más abusada y abusiva en general por tener muchas deficiencias educativas. Y bueno, y aparte de eso, si además no tienen valores o se trata de ideologizar la educación con errores garrafales como la ideología de género o el comunismo, pues, pues por eso tenemos lo que tenemos actualmente en México, ¿no? Una sociedad violenta, tranza, en muchos lugares pues miserable por sus deficiencias de educación, que aunque tienen recursos en donde viven, no saben cómo usarlos, porque les falta eso, la educación. Pues sí, así estamos. Entonces, amigo, amiga, te conmino a reflexionar en tus valores y tus objetivos de vida y que entiendas que lo más importante es tu salvación y tu vida eterna en el cielo, y que esta vida es pasajera y los placeres y las riquezas también se van, la belleza del cuerpo, todo eso pasa, pero lo que durará por siempre es tu alma. Por eso es sumamente importante que intentes salvarla obedeciendo los mandamientos de libertad de Dios, es decir, los 10 mandamientos y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Que estés bien y reflexiona sobre esta situación. Saludos de tu amigo Julius Miguel.